Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Tiempo Real, la revista informativa de Andina, canal online. Hoy es martes 23 de enero del año 2018. Se fue el Papa Francisco el domingo por la tarde, casi en la noche. Nos ha dejado en realidad mensajes muy potentes respecto a diversos temas de la realidad social del país y a la vez tareas pendientes que tendremos que ir de alguna forma programando, cuyo cumplimiento debemos ir programando, porque claro, una visita de esta magnitud y de esta importancia no debería quedarse solamente en lo que podría ser las transmisiones, el show, el selfie. Deberíamos trascender e ir un poco más allá. Uno de los elementos que tocó el Papa Francisco en sus diversas intervenciones en el país fue el de las migraciones, el de los migrantes. Él ha hablado en general de una iglesia ligada a la gente, una iglesia capaz de salir a la calle, una iglesia ligada a los pobres también, por cierto, y en ese contexto él habló de los sobrantes urbanos. El Papa Francisco ha hablado de las periferias, de la necesidad de tener un espíritu solidario con personas que de alguna forma sufren en carne propia diversas situaciones difíciles en la vida moderna, donde es tan frecuente ya esta cultura de descarte de la que nos ha también advertido. Para conversar del tema de migraciones hemos invitado hoy al sociólogo José Keklin, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y especialista en temas de migración. Profesor Keklin, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. Buenas tardes, gracias por la invitación. El tema de la migración ha estado presente en el discurso del Papa Francisco en el Perú. ¿Cuáles serían las exhortaciones más importantes de estas menciones que ha hecho el Papa Francisco en estos 4 días de visita respecto al tema de la migración? Creo que es importante señalar que el Papa desde el inicio de su pontificado ha tenido como una preocupación importante el tema de las migraciones. A nivel mundial, respondiendo a distintos escenarios, pero ahora en su visita nos ha hecho saber que el tema de las migraciones es un asunto que debe ser tratado y abordado por el Estado en su verdadera dimensión. Inclusive a las hermanas de clausura les ha pedido orar por los migrantes, por los refugiados, ¿no? En esta cultura del descarte que ha ido él mencionando, parecería pues que los migrantes son personas que o deben recibir poca remuneración o no deben ser reconocidos en sus derechos o en su dignidad, y hasta donde sea posible pues contratarlos, utilizarlos, etcétera. Pero él ha puesto un acento muy especial, de manera que el principal derecho que hay que reconocer es el derecho a su dignidad, a reconocerlos en su persona, en su derecho a trabajar, a tener una vida digna. En ese sentido creo que el Papa reconoce y rescata la dimensión verdadera del migrante, su dignidad. Profesor Keklin, la migración es un fenómeno global, es un fenómeno mundial y por diversas causas. Conversábamos hace unos minutos que, por ejemplo, en la zona de Siria, la motivación principal es escapar de la guerra. Estamos hablando básicamente de desplazamiento, estamos hablando de gente que no es que esté buscando un futuro, digamos, a partir de mejoras económicas en su condición familiar, sino están escapando de una situación de violencia. En el caso del Perú, concretamente, la experiencia inmediata es la de los migrantes venezolanos que vemos a diario en las calles de nuestra ciudad. ¿Podría darnos usted algunas referencias concretas de la migración en el Perú? Un poco para tener idea del tema que estamos conversando, cifras, movimientos más importantes en las últimas décadas, algo que nos ponga en contexto. Aproximadamente distintos medios indican que alrededor de 8.000 venezolanos ingresan mensualmente al Perú. Digamos, todavía no hay cifras exactas, pero ya se va aproximando un número de 60.000, ¿no? Perú con Chile, Argentina y por supuesto Colombia, donde hay 550.000 venezolanos. Creo que son países que han recibido una gran migración venezolana. Efectivamente habría que distinguir entre los migrantes económicos, quienes diversos estudios y entrevistas indican que salen, prácticamente huyen de su país por razones económicas. Un sueldo mínimo mensual es de 40 soles al tipo de cambio nuestro. No hay, entonces esa cantidad de dinero no alcanza para cubrir una canasta básica, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay pañales. Entonces la situación económica se hace agobiante y eso empuja al ciudadano venezolano a migrar, ¿no? En ese sentido, sin descartar que también hay violencia, por cierto. Efectivamente, otra de las razones potentes que empuja a la migración es la violencia, ¿no? Hay una situación,
Hay un informe del Observatorio de la Violencia en Venezuela que indica que es el país o el segundo país con más muertos en estados que no tienen guerra, ¿no? Entonces, estas dos situaciones y por supuesto la situación política hacen que el ciudadano venezolano termine migrando y armando su ruta migratoria en el camino prácticamente, ¿no? Sin grandes planes, sin capital migratorio, sin redes, ya en el camino van juntándose con otros venezolanos, van viviendo juntos, van acomodándose a la situación. Casi todos los migrantes que hemos entrevistado para un estudio que estamos realizando en la Universidad Ruiz de Montoya indican que un sueldo de 1.200 soles les viene bien porque les alcanza para remitir alrededor de 40 soles de manera que sus familiares tengan un sueldo mínimo allá. Entonces les permite vivir en el Perú y enviar remesas a sus familiares en Venezuela. Esta migración económica habría que distinguirla de una migración que busca refugio, ¿no? Hay muchas solicitudes, el Estado, el Ministerio ha sido desbordado en las solicitudes de refugio, ¿no? Donde prácticamente muchos no reúnen los requisitos para acceder al estatus migratorio, al estatus de refugiado, ¿no? Yo creo que ha hecho bien el gobierno con la medida de ayer en ampliar el plazo del PTP hasta junio del 2019, de manera que los venezolanos, los ciudadanos que llegan al Perú, tramiten este permiso para trabajar y realmente descarguen un poco la labor de la Cancillería en el tema de refugio, ¿no? Profesor Queclin, al margen o complementariamente a la cuestión legal y formal, de acuerdo con la experiencia de países vecinos y de otras naciones, ¿cómo es el proceso de la migración y su acoplamiento, si se quiere, a la sociedad que los acoge? Hemos pasado de un momento de entusiasmo, de solidaridad con el pueblo venezolano, de recibirlos con los brazos abiertos, a, en la actualidad, y hay que reconocerlo, señales de descontento, de alguna forma hasta de sentir que son una competencia para la mano de obra local. ¿Qué es lo que va a pasar en los siguientes meses, de acuerdo con la experiencia de otros países que también han recibido olas de migración importantes como las que tenemos frente a nosotros? Digamos, habría que señalar que el Perú no tiene una tradición para recibir migrantes, ¿no? Digamos que el Perú no ha sido un país de destino histórico, no hay grandes flujos de ciudadanos de terceros países que estén llegando a nuestro país. En ese sentido, creo que la población peruana no ha estado preparada, acostumbrada de interactuar con otros flujos. El Perú es un país, que discrimina, un país racista. En ese sentido han comenzado a aparecer ciertas actitudes de discriminación, de hartazgo en algunos casos. A diferencia de otras sociedades, como la Argentina, que es un país de migrantes, o México mismo, que tiene mucha migración de Centroamérica para su país. A su modo, a su manera, Chile también ha sido un país medianamente que ha recibido migrantes, peruanos, bolivianos, dominicanos, haitianos, los brasileros. Me parece que el Perú no ha entrado en esta cultura. En ese sentido, el peruano, en un primer momento, como usted bien señala, ha habido una especie de acogida, de solidaridad, ¿no? De hecho, el Estado creo que ha respondido bien con este asunto del PTP, me parece correcto, pero la sociedad, el peruano, el limeño, ha comenzado a tener una actitud ya de cierto cansancio frente a esto, ¿no? En cuanto a si hay una competencia laboral, la verdad que no lo creo, ¿no? Hay algunos profesores que ya han comenzado a investigar el tema y por el número de migrantes no afectaría el mercado laboral peruano, ¿no? Además que también el migrante venezolano, por diversas razones, ¿no? Por ejemplo, no se le reconoce sus grados, sus títulos, entonces no entran a competir en un mercado más profesionalizante o más especializado. Todavía se ubican en los sectores marginales de la economía, como en vendedores ambulantes. Incluso para ellos no es hacer un ingreso, ¿no? Exactamente. Si lo que antes ganaban en 2 horas, ahora se demoran unas 3 a 4 horas. Ahí podríamos estar hablando de cierta competencia, digamos, en ese sector.
pero todavía el venezolano no ha entrado a competir en un sector más formal o más profesional, ¿no? Pero de acuerdo con los trámites que se están haciendo y esta ampliación del permiso temporal, ¿se prevé que en algún momento puedan incluso también competir en esos niveles? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel formal de los reglamentos para validar, por ejemplo, títulos profesionales, títulos de capacitación? Mire, hay un gran desafío del Estado peruano, de la SUNEDU. Todavía efectivamente los trámites son muy burocráticos, muy largos, muy costosos. La información que tengo es que el venezolano debería pagar tanto como un peruano cuando trae un título del extranjero. Si un peruano va pues a Europa y trae un título de maestría o doctorado, tiene un costo inscribirlo en la SUNEDU y los reconocimientos del caso. Esos mismos costos se estarían aplicando a los venezolanos. Es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? O sea, si al peruano le cuesta tanto, al venezolano debería costarle tanto. Por el tema de la crisis económica y por lo que gana un venezolano ahora mismo, eso es inalcanzable para un venezolano ahora mismo. Uno. Dos, los trámites en Venezuela para cualquier cosa son engorrosos, demoran, no hay personal. El gobierno sabe para qué quiere uno sacar un título y llevárselo al extranjero. Sacar un pasaporte en Venezuela toma hasta un año, porque el gobierno venezolano califica al migrante venezolano como un traidor a la revolución, ¿no? Entonces, como dicen los mismos venezolanos, el gobierno tiene claro para qué pido un pasaporte, para irme. El gobierno tiene claro para qué pido yo un título o para qué pongo sellos a mi grado, mi título, porque sabe que me voy. Entonces, la pone difícil, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero las sociedades modernas migran a eso, efectivamente. Las sociedades modernas avanzan en el sentido de que la mano profesional o los conocimientos ya no están solo en un país, ¿no? Ya uno puede contratar profesionales de otras latitudes. Claro. Bueno, de hecho ocurre en la empresa privada. En la empresa privada uno puede contratar libremente profesionales de otro país. El Estado debería también avanzar en eso, en el sentido de que profesionales de otros países podrían... Bueno, estamos en un proceso de la globalización, ¿no? Entonces, siempre va a haber algunos rechazos. Efectivamente, ahí entran los temas ya de rechazo, porque probablemente podrían estar quitando empleo a los peruanos, ¿no? Profesor Quequín, usted ha sido editor, es editor de esta publicación Migración Haitiana hacia el Sur Andino, y nos cuenta que está conduciendo ahora una investigación sobre migrantes venezolanos.